Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a reflexionar en Juan capítulo 19 versículo 30 y dice así la palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es la palabra griega teleo, que significa completar, pagar, cumplir. Miremos primero qué nos revela este sacrificio. Dios, al revelarnos el ministerio de su voluntad y el plan que Él se había propuesto, que es volver a unir todo bajo Jesucristo cuando se cumplieran los tiempos. Dios tiene un propósito definido para toda la humanidad y la historia de esta humanidad no está hecha al azar, tiene sentido, dirección y propósito. Y este es el ministerio de Dios. Ministerio significa secreto, algo oculto, que solo se puede llegar a conocer si el poseedor del ministerio lo quiere revelar. El ministerio revelado es este. Dios, según su beneplácito, se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Jesucristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso sale en Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice así la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para eso era necesario que nos redimiera de nuestros pecados. ¿Qué es la redención? Redención viene de la palabra griega apulotrosis o lutrosis, que significa volver a comprar, pagar el precio del rescate. Un esclavo podría ser liberado y salvado si alguien lo redimía, pagando su precio. Si el esclavo pagaba el precio de su rescate, se convertía en un hombre libre. Pero si otro pagaba su precio, pasaba a ser propiedad del que lo redimió. Por ejemplo, los israelitas fueron redimidos por Dios de la esclavitud de Egipto. Por eso fueron hechos el pueblo de su propiedad. También en Egipto, los primogénitos fueron redimidos de la muerte por Dios, mediante la sangre de un cordero. Por eso todos los primogénitos eran consagrados a Dios. Era necesario la redención del hombre por sus pecados, y por ser culpables merecíamos la muerte y el juicio de Dios. Eso sale en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice así la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De este modo quedamos excluidos del plan y propósito de Dios y expuestos a la perdición y a la condenación eterna. Pero Dios actuó según la riqueza de su gracia, que la hizo sobreabundar para con nosotros, y envió a su amado y unigénito Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Jesucristo, para redimirnos, se hizo hombre, y habiendo vivido una vida santa y perfecta, cargó sobre su cuerpo nuestros pecados y culpa. Jesús padeció sobre la cruz, muriendo en nuestro lugar y derramando toda su sangre, como el cordero. Recibió nuestro castigo, quitó nuestra maldición, pagó nuestra deuda, murió nuestra muerte para darnos vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesús exclamó antes de morir en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. O sea, pagado con su sangre y vida a nuestros pecados. Y ahora le pertenecemos porque Él pagó por nuestra esclavitud del pecado. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús nos enseña que al hacer pecado somos esclavos del pecado. Pero después nos dice en el versículo de Juan, capítulo 8, versículo 36, que dice así la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que Jesús nos libertó. Él pagó por nuestra libertad del pecado. Él con su muerte y resurrección solucionó el problema de esclavitud que teníamos. Entonces, si Jesús pagó por la esclavitud del pecado, ¿por qué queremos seguir esclavos de ese pecado? Si Jesús pagó por nuestros celos, ¿por qué seguimos celosos? Si Jesús pagó por la envidia, ¿por qué seguimos envidiosos?
Él pagó por el chisme, por la mentira. Así por todos nuestros pecados pagó nuestro Señor Jesús. Nos dejó en libertad al decir consumado es. Ya no somos esclavos del pecado. Somos nosotros los que nos aferramos a ese pecado. Queremos seguir haciendo los mismos pecados. Queremos seguir esclavos de ese pecado cuando ya Jesús lo pagó en la cruz, derramando toda su sangre. Jesús, quien no cometió pecado, pagó por todos nuestros pecados. Estábamos ciegos en nuestros pecados, por eso era necesario ponernos un alto y hablarnos. Es necesario ponernos un alto ahora y hablarnos como el salmista que se hablaba y se decía, bendice alma mía Jehová, en el Salmo 103, versículo 1. La palabra bendice que utiliza la Biblia es la palabra hebrea barak, que significa arrodillarse. Es un acto de humillación, de rendirse ante alguien, rogar por su vida. O sea que el salmista le está ordenando a su alma. Él está poniendo un alto en su vida. Es necesario a veces ponernos un alto en nuestra vida, recapacitar y ponernos a pensar qué estamos haciendo. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Estamos rindiéndonos a su palabra? Tenemos que hacer eso para poder dejar esos pecados que nos tienen esclavos. Porque solo no podemos. Eso reconoció el salmista, que al rendirse a Dios, sometiéndose a su voluntad, era la manera de bendecir y dejar de hacer lo que le agrada, y dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Es la manera de dejar esos pecados que nos mantienen esclavos, bendiciendo al Señor, como nos enseña el salmista. No con palabras diciendo, Señor, Dios te bendigo. No, es con hechos, con acciones, con tu vida, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada, lo que te agrada a ti, lo que le agrada al pecado, lo que le agrada a tu carne. La palabra alma que utiliza el salmista es la palabra hebrea nefes, que significa ser interior con sus pensamientos y emociones. Por lo tanto, el salmista le está ordenando a sus pensamientos y emociones que se humillen, que se sometan, que se subyuguen ante su Creador. Esta es la única manera en la que podemos dejar de ser esclavos de nuestros pecados. Es necesario hablarnos a todo nuestro ser, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, qué es lo que nos sacó el Señor, qué es lo que Él hizo por nosotros. Por eso continúa diciendo el salmista en el mismo salmo, en el Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El beneficio mayor que hizo Jehová es entregar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados y llevarnos a una vida eterna. Y el del Hijo, entregar su vida para pagar por nuestra esclavitud del pecado. Por eso Él expresó, consumado es. Miremos qué nos dice. Gálatas capítulo 4 versículo 7, dice así la palabra. Así que si ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya el Señor nos libertó del pecado. Por lo tanto, ahora somos hijos de Dios y herederos de Dios. No permitamos que algunos pecados nos hagan esclavos. Seamos libres por medio de Jesús, por medio de la palabra de Dios. Si usted quiere ser libre, no ha aceptado a Jesús como su Salvador, quiere ser libre de ese pecado, haga una oración de fe para que así el Señor lo liberte de todos sus pecados. Vamos a hacer lo que nos aconseja Romanos, capítulo 10, versículo del 9 al 10, que dice así la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la oración. Vamos a confesar con nuestra boca, ya que creímos en la palabra de Dios, ya que creímos en todo lo que nos enseña Jesús. Vamos a confesarlo ahora con nuestra boca, para que así el Señor nos limpie de todo pecado, y así ya dejar de ser esclavo del pecado. Así dice la oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que fuiste sacrificado y resucitado para mi salvación. Te acepto como el Señor de mi vida. Señorea en mi mente y corazón para hacer tu voluntad. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida para salvarme.
Gracias, Padre Celestial, por haber entregado a tu Hijo para el perdón de mis pecados. Amén. Si es usted esa oración, ahora es usted un heredero, un hijo de Dios. Busque una iglesia en donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Haga la voluntad de Dios, sométase a la palabra de Dios, para que así usted deje de ser esclavo de ese pecado y sea esclavo mejor, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, esclavo de la palabra de Dios, sometiéndonos, subyugando a esa palabra de Dios. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga a su familia, bendiga a todos los que toquen sus manos. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.